Sean bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del Consorcio Jurídico RSHR. Comenzamos. Un saludo a quienes nos acompañan a través de este medio. Quiero agradecer también en este espacio a quienes nos han escuchado de países hermanos como Chile, Argentina, España y obviamente de nuestro país, de México. Es grato saber que hay personas que escuchan este proyecto que se inició hace poco tiempo y que hoy volvemos a hacer otro episodio respecto de una prestación llamada reparto de utilidades. Me presento de nueva cuenta, soy el maestro en Derecho Rafael Eduardo Chávez Rodríguez, titular del Consorcio Jurídico RSHR, y como mencionamos hace unos instantes, hablaremos el día de hoy acerca del reparto de utilidades. ¿Para qué nos sirve este reparto de utilidades? ¿Qué es? ¿Cómo está fundamentado? ¿En dónde se encuentra fundamentado en nuestra legislación? De eso vamos a estar hablando en estos pequeños espacios. Bueno, primeramente, nuestra prestación reparto de utilidades se encuentra contenida en el artículo 117 al 131 de nuestra Ley Federal del Trabajo. En el capítulo 8 en particular, que se intitula Participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, las famosas PTU. ¿A qué se refiere esta prestación? ¿Para qué nos sirve? ¿Quiénes son las personas que van a estar encargadas de poder recibir esa utilidad en las empresas? ¿Cuándo se debe de pagar? ¿Cuánto tiempo tenemos para exigirla? Bueno, pues esos datos son los que en esos artículos se refiere prácticamente, y que además ha sufrido actualmente reformas en el año pasado, si mal no recuerdo. ¿Y a qué se refiere toda esta situación? Primeramente, en nuestra legislación, en el artículo 117, cuando hablamos ya acerca de la participación de las utilidades en las empresas, refiere que los trabajadores participarán en las utilidades de las empresas de conformidad con el porcentaje que determine la Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las Empresas. Es decir, existe una comisión que se va a encargar de establecer el porcentaje para poder hacer ese reparto de utilidades. ¿Qué porcentaje es? Actualmente la comisión ha determinado que es el 10%, pero pues es un dato que siguiendo con la temática de las reformas en materia de la Ley Federal del Trabajo que han venido generándose desde 2019, considerables, quizá las más importantes en muchísimo tiempo, que no hubo reforma alguna, implica que pues, debería, ¿no?, de existir un cambio en el porcentaje, un aumento en el porcentaje de la participación de las utilidades, ya que este porcentaje, de acuerdo a la propia legislación, se realiza una revisión cada 10 años. Y eso implica que lleva como 50, 60 años aproximadamente con ese porcentaje de 10%, lo cual, desde mi muy particular punto de vista, considero debería de tomarse en serio una revisión para poder establecer si efectivamente se considera ya un aumento a ese famoso 10% que se ha estado repartiendo durante muchas décadas. Continuando con este contenido, el artículo siguiente, 118, dice: para determinar el porcentaje a que se refiere al artículo anterior, la Comisión Nacional practicará las investigaciones y realizará los estudios necesarios y apropiados para conocer las condiciones generales de la economía nacional y tomará en consideración la necesidad de fomentar el desarrollo industrial del país, el derecho del capital a obtener un interés razonable y la necesaria reinversión de capital. Lo cual nos implica, como dijimos hace unos instantes, que debería de generarse una revisión pues a detalle para que en un momento dado este porcentaje pues pueda tener una repercusión en los bolsillos de los trabajadores. Obviamente el sector patronal no estaría muy de acuerdo en esta situación, pero creo que en los consensos que se pudiesen generar en los diferentes factores de la producción podrían llegar a un consenso importante para poder beneficiar radicalmente a esta prestación que parece ser está olvidada, fuera de los datos que, como ya dijimos, hubo a nivel de las reformas en el año pasado prácticamente. ¿Quiénes son o quiénes tienen derecho en un momento dado para generar esta recepción de la prestación llamada reparto de utilidades? Pues bueno, son todos los trabajadores principalmente que laboren al servicio de un patrón, con excepción de los siguientes.
¿Quiénes van a ser excluidos de esto? Directores, administradores y gerentes generales de empresa, socios o accionistas de la empresa, trabajadores eventuales que hayan laborado menos de 60 días durante el año al que corresponde el reparto de utilidades, profesionistas, técnicos y otros que mediante el pago de honorarios presten sus servicios sin existir una relación de trabajo subordinado, así como las trabajadoras del hogar. En cuanto hacia los profesionistas, técnicos y otros que mencioné hace unos instantes, es importante establecer que si bien es cierto que esto se genera, la excepción mediante el pago de honorarios que se le dé a estas personas o a estos sujetos, estaría muy peligroso quizá para establecer que son excluidos estas personas por el simple hecho de ser profesionistas, técnicos y otros, ya que la línea que divide a la prestación de servicios profesionales con un contrato individual de trabajo, en términos del artículo 20 de la Ley Federal del Trabajo, pues es muy delgada. Y estaríamos verificando pues si efectivamente esos contratos de prestación de servicios profesionales lo son, o en términos del artículo 20 de la Ley Federal del Trabajo vigente, se considerarían como un contrato de trabajo. Es decir, que tenga los tres elementos del contrato individual o un contrato laboral, que sería la jornada, el salario y la subordinación. Si encontramos esos tres elementos básicos, estaríamos hablando de que no importa el nombre o denominación que se le dé al contrato, como lo establece el artículo 20 en su párrafo segundo, para establecer que entonces no es un contrato de prestación de servicios, sino más bien se refiere a un contrato laboral. Eso es lo que quizá tendremos que tener mucho cuidado para establecer en la aplicabilidad de estas excepciones. ¿Qué autoridades nos pueden orientar para efecto de reclamar el pago de utilidades? Pues principalmente la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, que es quien asesora de forma gratuita a todo usuario que solicite alguna atención para efectivamente hacer válido o el cumplimiento de esta prestación que se haya generado, que considere le ha sido vulnerado el derecho para adquirir. ¿Cómo se van a determinar el pago o del reparto de utilidades? Pues bueno, principalmente lo que ha venido generándose desde hace mucho tiempo pues es a través de un esquema que maneja la Ley Federal del Trabajo, en que la mitad de las utilidades conforme a los días trabajados y la otra mitad de acuerdo con el monto de los salarios percibidos. Y esto pues obviamente va a generar unos factores, ¿no? Un factor de pago en atención a los días trabajados y otro en atención al monto de los salarios percibidos, como ya se dijo. ¿Cuándo se debe de pagar las utilidades? Es una pregunta que habitualmente nos hacemos. ¿Cuándo se tienen que pagar? Pues bueno, la obligación para generar este pago se genera en dos situaciones. Primero, hay que establecer si el sujeto obligado del pago de esta prestación determinada, así como participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, las PTU o reparto de utilidades, como se conoce habitualmente, es una empresa, una persona moral o una persona física. Entonces, en esos dos supuestos, entendemos que si es para efecto de una empresa, se tiene del 1 de abril al 30 de mayo. Pero si lo que realizas, ¿no?, es una actividad como persona física, hablando del patrón, pues entonces tenemos otro esquema para el cumplimiento de esta obligación, que sería del 1 de mayo al 29 de junio, y en este caso pues estaríamos hablando bajo el esquema de que el patrón pues es una persona física. ¿Esto en atención a qué o por qué? Pues porque la Ley Federal del Trabajo establece que el pago de utilidades será dentro de los 60 días posteriores a que se haga la declaración anual. Por eso varía en atención a si eres persona moral o persona física. ¿Y qué plazo tenemos para hacer exigible esa obligación que ya se generó en términos de esos dos supuestos? Pues en términos del artículo 516 de la Ley Federal del Trabajo, pues se tiene un año contado a partir del día siguiente en el que la obligación se hace exigible. Y en atención a esto, pues tendremos que, como ya dije, generar la determinación de si es una persona moral o una persona física. Y a raíz de eso, pues empezar a contar el plazo de un año que establece el 516 como regla general para la exigibilidad o el pago de esta prestación. ¿Qué patrones no están obligados o están exentos de dar la utilidad a sus trabajadores o el reparto de utilidades? Van a ser las empresas de nueva creación durante el primer año de funcionamiento, si además se dedican a la elaboración de un producto nuevo, quedan exceptuadas durante los 2 primeros años de funcionamiento. También las empresas de la industria extractiva de nueva creación durante el periodo de exploración,
las instituciones de asistencia privada reconocidas por la ley que no tengan fines de lucro, el Instituto Mexicano del Seguro Social y las instituciones públicas descentralizadas con fines culturales, asistenciales o de beneficencia, así como las empresas cuyo ingreso anual declarado al impuesto sobre la renta sea menor a 300,000 pesos. Serían, atención a esto, las excepciones que se tienen para el pago del reparto de utilidades. ¿Con qué salario vamos a tomar esta prestación para efecto de su cálculo? Va a ser por el salario cuota diaria, lo cual, por exclusión en términos de las disposiciones salariales que contempla nuestra Ley Federal del Trabajo, pues sería el salario cuota diaria, aquel que no contempla dentro de ellos pues prestaciones de más, ¿no? Como lo sería entonces un salario integrado. En atención a eso, se pagaría entonces o se calcularía en términos de la Ley Federal del Trabajo el reparto de utilidades con salario por cuota diaria. También, en el caso del artículo 119 de nuestra Ley Federal del Trabajo, establece que la Comisión Nacional de ese porcentaje que ya dijimos hace unos instantes podrá revisar el porcentaje que hubiese fijado de conformidad con lo dispuesto en los artículos 587 y siguientes. De igual forma, pues este porcentaje fijado por esta comisión constituye la participación que corresponderá a los trabajadores en las utilidades de cada empresa, es decir, solamente el 10% de que, pues bueno, va a ser de la renta gravable, ¿no? Considerado este 10% entonces como una utilidad repartible. Esto en atención al artículo 120, que además dice que para los efectos de esta ley se considera utilidad en cada empresa la renta gravable de conformidad con las normas de la ley del impuesto sobre la renta. Entonces, en consecuencia, ese 10% se consideraría entonces como como ya dijimos hace rato, un término muy específico aplicable para este 10%, que sería considerarlo como la utilidad repartible, es decir, el porcentaje que va a ser repartido en atención a dos supuestos que ya dijimos hace unos instantes también, que uno va a ser en atención a los días trabajados y otro en atención a los salarios percibidos, de obviamente el ejercicio que se esté manejando. Por otro lado, también es importante mencionar que el derecho de los trabajadores para formular objeciones a la declaración que presenta el patrón a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se ajustará obviamente a las normas del artículo 121, que ya nos establece por ahí un pequeño procedimiento, qué es lo que va a pasar, si se puede impugnar o no se puede impugnar, o si están en desacuerdo para generar o formular las objeciones necesarias ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pues se harán en términos del artículo 121. De igual forma, es importante mencionar que el reparto de utilidades entre los trabajadores deberá efectuarse, como ya dijimos hace unos minutos, dentro de los 60 días siguientes a la fecha en que deba pagarse el impuesto anual. De ahí entonces, como ya dijimos, la necesidad de determinar si quien va a hacer el pago de estas prestaciones es una persona moral o una persona física. Y eso lo encontramos en el artículo 122 de la Ley Federal del Trabajo. Por otro lado, también es relevante generar o recordar más bien que el importe de las utilidades no reclamadas en el año en que sean exigibles se agregarán a la utilidad repartible del año siguiente. Es un principio que se tiene a nivel del reparto de utilidades, en el que, como ya se dijo, pues este importe de las utilidades que no hayan sido reclamadas en ese año que sean exigibles, pues se podrán agregar a la utilidad repartible del siguiente año. También, por otro lado, el artículo 123 de nuestra Ley Federal del Trabajo nos establece que la utilidad repartible se dividirá en dos partes iguales. Ese es el fundamento de lo que ya dijimos. Uno en atención a los salarios percibidos y otro en atención a los días trabajados. Y por consiguiente se hará esos dos factores para efecto del cálculo, que además pues se tiene que realizar con ciertos datos que nos van a arrojar esos dos factores para poder determinar cuál es la cantidad que efectivamente recibe un trabajador por ambos factores. Y una vez hecho esto, pues se generará la planilla o la propuesta del pago de reparto de utilidades, que deberá realizarse a través de las comisiones que existan en las empresas o profeso para la aplicación de esta prestación dentro de la fuente de empleo, y así es como se tendrá que hacer ese pago respectivo. También, en cuanto hace a la Ley Federal del Trabajo, en el caso del salario, como ya habíamos comentado hace unos instantes,
dijimos que es por cuota diaria. El fundamento de esto precisamente nos refiere el artículo 124, dice que para los efectos de este capítulo se entiende por salario la cantidad que perciba cada trabajador en efectivo por cuota diaria. No se considerarán como parte de las gratificaciones, percepciones y demás prestaciones a que se refiere el artículo 84, ni las sumas que perciba el trabajador por concepto de trabajo extraordinario. En los casos de salario por unidad de obra y en general, cuando la retribución sea variable, se tomará como salario diario el promedio de las percepciones obtenidas en el año. En consecuencia, como ya dijimos, va a ser calculado por cuota diaria. De lo contrario, estaríamos hablando del salario contemplado en el artículo 84 de la Ley Federal del Trabajo, que es conocido como salario integrado. En otro orden de ideas, y en atención a lo que hubo en cuanto a las reformas que se han suscitado de 2019 hacia la fecha, en el artículo 127, en su primer párrafo, en 2021, para ser exactos, en el día 23 de abril de 2021, se genera una reforma en este artículo y dice ahora: el derecho de los trabajadores a participar en el reparto de utilidades reconocido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se ajustará a las normas siguientes. Así es como queda este primer párrafo, dentro de lo cual lo importante o relevante también en materia de estas modificaciones o reformas pues han sido principalmente la de 2019 en la fracción sexta de este artículo 127, que establece la reforma en estos términos. Fracción 6 dice: los trabajadores del hogar no participarán en el reparto de utilidades, que es algo que ya hemos comentado también hace unos momentos, como los sujetos que están excluidos de este beneficio del reparto de utilidades. También en este mismo artículo 127, pero ahora en la fracción 8, que fue una fracción adicionada el día 23 de abril del 2021, establece ahora que el monto de la participación de utilidades tendrá como límite máximo 3 meses del salario del trabajador o el promedio de la participación recibida en los últimos 3 años. Se aplicará el monto que resulte más favorable al trabajador. Y esto tiene como consecuencia quizá un detrimento en aquellos trabajadores que pudiesen haber recibido una cantidad superior a estos dos conceptos, que sería uno en atención a este límite máximo, 3 meses de salario, es decir, como si fuese una indemnización constitucional. Pero ¿cuál es el límite que tenemos? Acuérdense que es con el salario cuota diaria, no con un salario integrado que pudiese ser objeto del pago de una indemnización constitucional. Entonces tenemos que sacar el cálculo en atención al salario cuota diaria. O la otra, que en el promedio de esos 3 últimos años pues se aplicará el monto que más favorable sea al trabajador. Tendremos que ver cuál es el promedio de esos 3 años y saber si ese monto pues es en un momento dado superior, pues sería el que más le aplique en beneficio al trabajador. Y eso en términos del artículo 127. También un dato importante dentro de esta prestación sería el contenido del artículo 128, que establece que no se harán compensaciones de los años de pérdida con los de ganancia. No podemos hacer ahora porque se ganó y el año pasado no, pues una compensación de no darle esa prestación a los trabajadores, ¿no? Simplemente, si estamos hablando de un ejercicio fiscal exprofeso, pues obviamente tendríamos que hacer el cálculo sobre lo que se obtuvo en ese año y repartir lo que corresponda en los términos que ya dijimos, ¿no? En atención a salarios percibidos, a la cantidad también que se haya generado por días trabajados y en consecuencia el pago respectivo con la limitante que encontramos ahora en el artículo 127, ya dijimos, fracción 8, que establece el límite máximo de 3 meses o el promedio de las 3 últimos años para efecto de aplicar lo que más le favorezca al trabajador. El artículo 129 también es otro esquema importante que no debemos de dejar pasar, al establecer que la participación de las utilidades a que se refiere este capítulo, es decir, el reparto de utilidades, no se computará como parte del salario para los efectos de las indemnizaciones que deban pagarse a los trabajadores. Obviamente estamos hablando de una prestación que es muy limitativa para el trabajador en muchos aspectos, ya lo vimos, pero pues también como consecuencia pues es una participación que las empresas o los patrones, personas físicas, tienen que dar a los trabajadores por las ganancias que han percibido. Y esto quizá tiene como un antecedente muy lejano lo que se generaba en la minería con el sistema de
salarios de partidos, en el que se le generaba un pago al trabajador minero por la extracción del mineral en diversas cantidades de sacos de mineral, y obviamente cuando hayan cumplido su meta, es lo que nos dice la historia, cuando se genera el pago de salario a través del sistema de partidos, pues se genera una meta, ¿no?, para efecto del llenado o el cumplimiento de determinada cantidad de sacos de mineral, y una vez cumplida esta, si tenía tiempo y generaba más producción, lo que sobraba se repartía en un momento dado, mitad para el empresario y mitad para el trabajador. Y este trabajador tenía la posibilidad de venderle al mismo patrón los sacos de mineral que haya extraído por sistema de partidos, o generar esta venta pues en fundidores clandestinos, que eso es prácticamente lo que se generaba en la minería en mucho tiempo. Quizás es el antecedente que tenemos más remoto de lo que estaríamos hablando del reparto de utilidades que hoy conocemos. El artículo 130 nos establece las cantidades que correspondan a los trabajadores por concepto de utilidades quedan protegidas por las normas contenidas en los artículos 98 y siguientes, que básicamente nos establecen la situación de el esquema de salarial o protección al salario, las normas protectoras al salario que establece la Ley Federal del Trabajo. Por último, en el artículo 131 de la Ley Federal del Trabajo establece que el derecho de los trabajadores a participar en las utilidades no implica la facultad de intervenir en la dirección o administración de las empresas, es decir, no genera un tipo de socio o no genera participación en esa administración por parte de los empresarios o de las personas físicas que se han convertido en patrones. ¿Por qué? Porque esto nada más es una participación, es una prestación fundada, quizá, por así decirlo de manera coloquial, en el aspecto de que si el esfuerzo de los trabajadores hace generar producción, y esta a su vez genera riqueza a la parte empresarial o la parte patronal, obviamente pues el reconocimiento que se le da al trabajador es a través en parte de esta prestación llamada participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, ya que a través del esfuerzo que realizan los trabajadores es que la fuente de empleo crece, y en consecuencia trata de generar esta prestación, pues un reconocimiento, por así decirlo, a el trabajador que ha desarrollado la actividad en beneficio de su empresa o en beneficio del patrón, y que ha dejado el esfuerzo durante mucho tiempo por la antigüedad que genera o por el esquema de producto de buena calidad quizá que se esté generando, y esto en consecuencia trae más producción o más beneficios para los propios trabajadores. Entre mejor producción tenga, pues obviamente generaría el pago de mejores condiciones, de mejores productos que se van a generar en el mercado, que se van a ofrecer en el mercado, y esto sería un reconocimiento que se pretende otorgar, ¿no?, en ese equilibrio de factor de la producción, que es uno de los principios bases en la materia de derecho del trabajo, se generaría para beneficio de los trabajadores. De mi parte es todo por el momento. Agradezco de nueva cuenta a quienes nos escuchan en diversas partes del mundo, y que con el apoyo que le den en compartir este material, que con todo gusto lo ponemos a su disposición para efecto de consulta, o si ustedes también tienen alguna duda o quieren realizar algún esquema de reconocimiento de sus prestaciones o algún simulador para efecto de cómo se va a calcular este tipo de prestaciones, estamos a sus órdenes en los medios de comunicación que se dejan también en estos capítulos. Muchísimas gracias, espero que haya sido información importante para todos ustedes en atención a este tema denominado reparto de utilidades. Nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias. El podcast del Consorcio Jurídico RSHR agradece tu compañía. Hasta la siguiente entrega.